de Dios darte una gran victoria afuera, primero tiene que darte una victoria adentro. Cuando las personas no saben quiénes son, cuando las personas no tienen una identidad clara de sí mismo, les cuesta reconocer sus errores y humillarse. El libro de Jueces, capítulo 6. Habla acerca de la historia de Gedeón. Y estamos hablando más o menos en el siglo 12-11 antes de Jesús. Hablamos de 1200 años antes de Jesús. Israel estaba gobernada por jueces, o más bien caudillos. Israel entra alrededor del año 1408 a la tierra prometida. Y por 400 años Israel está gobernada por caudillos y líderes. Todavía Israel no es una nación, es una nación de estado, sino más bien una nación tribal, gobernada por caudillos, por líderes, que se conjugaba en sí mismo todos los poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo, tenía cierta influencia espiritual, religiosa, pero es solamente a través de David. David gobernó en el año 1010 hasta el 970 antes de Jesús. David es el rey que establece la estructura del Estado en toda la nación de Israel. Aunque Saúl fue el primer rey, es hasta David donde realmente se crea a Israel como un estado, como una nación con su propia estructura. David organiza la estructura de gobierno, incluso organiza la estructura religiosa de los levitas y sacerdotes. Antes de David, Israel era una nación tribal, compuesta por tribus, que más que un estado estaba unida por una historia, por una etnia, por los patriarcas, por una promesa, por una creencia, por una palabra. Pero desde David en adelante, donde ya Israel está establecida como una nación con una estructura de estado. Tenemos que entender esa palabra. Saúl es el primer rey, pero David es el gran organizador del estado hebreo. Y estamos en una época donde hay líderes, caudillos que se levantan, y más bien los caudillos se levantan como una respuesta a un enemigo común. Momentos de crisis, momentos de muertes, de hambre, de hambruna, de sometimiento, de esclavitud. Y Dios levanta a caudillos, que son los jueces, que por 400 años gobernaron a Israel. En eso estaba Sansón, en eso estaba Jefter, en eso estaba Gedeón, en esto estaba Débora y otros tantos. Pero Israel aún no es un estado, es una nación de tribus, más bien. 12 tribus componen a Israel. Y en este momento, estamos hablando 1200 años antes de Jesús, es que vamos a leer Jueces capítulo 6. Vamos a leerlo ahora. Dice la palabra: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él. Jerobaal significa contienda Baal contra él,
por cuanto derribó su altar. Israel estaba sometido bajo las incursiones de los madianitas. Israel empobrecía. Israel cosechaba y en el momento de la cosecha los madianitas entraban. Madián significa contienda. Donde hay contienda hay pobreza, hay ruina. Y dice que Dios se le aparece debajo de una encina a Gedeón, porque Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar, y Dios le dice estas palabras: varón esforzado y valiente. Un hombre que está escondido, que está temeroso, y recibe este enunciado del ángel, se siente confrontado y a la vez siente que él no es lo que el ángel está diciendo. Y el ángel empieza a hablarle de que él con sus fuerzas iba a vencer como un solo hombre a los madianitas. Y él empieza a decir: pero si yo soy de la tribu más insignificante, de la tribu más pobre, mi familia la más insignificante, yo soy el menor de mi casa. Y el ángel le dijo: mira, con tus fuerzas, tú vencerás a Madián. No estoy yo contigo. No estoy yo contigo. Tú no necesitas grandes fuerzas. Tú necesitas una pequeña fuerza al lado de un gran Dios para vencer a todos tus enemigos. Y dice la palabra que Gedeón ofreció sacrificio al Señor. Pero Dios le da una asignación antes de pelear con los madianitas. Le dice: mira, tu papá, en la hacienda de tu padre hay un altar a Baal. Tu papá es seguidor de Baal. Y al lado de ese Dios que se llama Baal está la diosa Acera. Tómalo, derríbalo, quiébralo, y con la madera de la diosa Acera haz un holocausto. Así mismo lo hizo Gedeón. Gedeón entró de noche porque tenía temor lo que le podían hacer los seguidores. Quebró la imagen y quebró la diosa Acera. Antes de Dios darte una gran victoria afuera, primero tiene que darte una victoria adentro. Tú no puedes conquistar las naciones para Cristo si tu familia está en desorden. Muchas personas quieren ordenar al mundo cuando ellos están en desorden. La verdadera guerra espiritual no es una guerra de uno ir al monumento y declarar una palabra o planear en una avioneta y llenar toda Santiago de aceite. Eso no es guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual no se da afuera, se da dentro. Por eso dice la palabra que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Jesús. Son los pensamientos. ¿Usted sabe cuál es la guerra espiritual? Cuando el diablo te dice: mira, el pastor no te saludó, eso es porque el pastor no quiere saber de ti. Eso es la guerra, es aquí. Es llevando todo pensamiento cautivo. Y usted dice: mire, no importa si el pastor no me quiere, si los ancianos no me aman, Cristo me ama. Cristo me ama. Eso es guerra espiritual. Llevar los pensamientos cautivos. Pero no estar reprendiendo demonios y saliendo a batallar. Y tú en montones de mujeres sometiendo al diablo y ellas no se someten a su marido en la casa. La verdadera guerra espiritual no es afuera, es adentro. Es adentro. Por eso Dios le dice a Gedeón: Gedeón, antes de tú librar una batalla contra Madián, tienes que ordenar la casa. Gedeón destruye a Baal, lo quiebra, quema a la estatua de la diosa Acera. Y los hombres devotos de Baal al otro día inquieren y descubren quién es el autor de esta aparente profanación.
van donde Joás, padre de Gedeón, y él le dice, pero ellos le dicen, Joás, saca a tu hijo porque él tiene que morir. El padre, que aunque es devoto de Baal, pero a la vez es papá, cuida a su hijo y le dice, pero ven acá, ustedes van a defender a Baal. Si Baal es Dios, que se defienda a Baal. Usted no tiene que defender a Jesucristo. Yo no tengo que defender a Dios. Hay gente que quieren discutir con todo el mundo y se proclaman defensores de Dios. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios necesita abogado? Yo he visto muchos escépticos hablar en contra de Dios y lo he visto después clamar al Dios de los cielos. A Dios no se defiende, Dios se defiende solo. Entonces, este padre toma una actitud protectora con su hijo Gedeón, lo ama, lo protege, olvida sus devociones idolátricas y lo cuida. Gedeón es un muchacho que, por lo que vemos en el relato de la historia, Dios le ha establecido una identidad. Eres un varón esforzado y valiente, con un propósito glorioso de liberar a mi pueblo, a mi nación, de las huestes de los madianitas. Efectivamente es un hombre que ya sabe quién él es, el esforzado y el valiente, y hacia dónde va. Y sobre todo, tiene el amor y el cuidado de su papá. Eso está bien. Gedeón sale a la guerra, todos conocen la historia. Se reúnen 32,000 hombres. Dios le dice, este pueblo es muy grande. Yo no te voy a dar una victoria con un ejército tan grande, para que no digan, por mi brazo, a causa de mi fuerza he obtenido esta victoria. Porque Dios primero te debilita para fortalecerte. Dios no usa a los fuertes, Dios usa a aquellos que son débiles para darle un poderoso milagro. Porque cuando soy débil, entonces soy. Ahora, él tiene una gran victoria. Dios le da la victoria sobre los madianitas y él obtiene un gran botín. Pero miren lo que ocurre cuando Dios le da una gran victoria. Pero los hombres de Efraín, ¿quiénes son los hombres de Efraín? Los de Efraín eran los que vivían al occidente del Jordán. Gedeón vive en Galaad, que está al oriente del Jordán. Pero Gedeón libra la batalla con los de Galaad. Pero los de Efraín, los que vivían al occidente del Jordán, vinieron donde Gedeón y dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Ahí la palabra es que los reprendieron fuertemente. A los cuales respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? En otras palabras, el rebusco eran los frutos postreros de la vendimia, de la recolección de uvas, que eran los frutos más pequeños. Y él dijo, los frutos los rebuscos de Efraín son mejores que la vendimia de Galaad, de nosotros. En otras palabras, él dice, lo peor de ustedes es mejor que lo de nosotros. Ustedes no tienen que pelear esta batalla. ¿Cuántos están entendiendo? Dios ha entregado en vuestras manos a Oret y a Sed, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? En otras palabras, yo soy muy chiquito para ponerme al lado de ustedes. Yo gané la batalla porque Dios estaba con nosotros. Pero ¿cómo ustedes creen que yo voy a ponerme al lado de estos megas apóstoles? No, yo soy un pastorcito. Para que me entiendan, ¿no? Parafraseando, ¿no? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. En otras palabras, Gedeón
Dijo: señores, los rebuscos de Efraín son mejores que la vendimia de Galaad. Ustedes son más grandes que nosotros. Ustedes son bendecidos. Recuérdense que la bendición de Jacob cayó sobre Efraín, no sobre Manasés. ¿Por qué lo iba a llamar? Dios nos lo entregó. Cuando hay enojo, cuando hay conflicto y una de las partes se humilla, la ira se aplaca. Porque para pelear se necesitan. Cuando alguien viene a pelear contra ti, tú le dices: perdóname, mi hermano, es que yo soy nuevo. Enséñame. Tú sabes más que yo, enséñame. ¿Qué tiene que hacer aquel que viene contra ti, hiriéndote, injuriándote? Bajarse. Pero si alguien se sube y tú también, déjenme decirles que los de Efraín y los de Galaad, ambos eran del pueblo de Dios, eran hermanos. No estamos hablando de confrontaciones entre personas que son distantes. Estamos hablando de hermanos de la iglesia. Para que ocurra un pleito en la iglesia, tiene que existir dos personas orgullosas que quieren imponer su criterio. ¿Usted sabe por qué razón Gedeón se humilló? Porque Gedeón tenía una identidad clara de quién él era. Hay que tener una identidad clara para poderte humillar. Cuando las personas no saben quiénes son, cuando las personas no tienen una identidad clara de sí mismo, le cuesta reconocer sus errores y humillarse. Alguien necesita bajar para que otro tenga que avanzar. Pero Gedeón ya sabía quién él era, ya sabía cuál era su propósito. Ya él sabía y tenía la aprobación de papá, el cariño de papá. Y cuando tú sabes quién tú eres, tú no necesitas que nadie lo reconozca. Ya Dios y tú. Para poder humillarse, solo los que se humillan son aquellos que tienen una clara identidad de sí mismo y se ven en el concepto y se ven en la conceptualización del cielo hacia su vida. Solo aquellos que saben quiénes son en Cristo son capaces de reconocer sus errores, de humillarse y de permitir que otros crezcan aunque ellos mengüen. A ti no te levantará el hombre, a ti te levanta Dios. Si Dios te puso, nadie te quita. Si el hombre te puso, el hombre te quita. Ahora, miren esto por favor. Porque este hombre que tenía una identidad clara de quién él era, él dijo: pero ustedes son superiores. En otras palabras, estoy parafraseando. Ustedes no saben que el rebusco de Efraín, las últimas frutas de la vendimia de Efraín, es mejor que la vendimia de Galaad, de los de Manasés. Ustedes son superiores. El humillarse, esa actitud correcta de Gedeón. Ahora, yo quiero que veamos a otro juez. Jueces capítulo 11, verso 1. Jefter, de la misma, diga conmigo, del mismo lugar, de Galaad, de Manasés, del mismo lugar. Jefter, Galaadita, yo dije Jefter, ahorita es Jefter, perdón. Era esforzado y valeroso. ¿Cómo él era? Era hijo de una mujer ramera. Tu origen no determina en lo que tú eres. No importa si tú no eres hijo legítimo, no importa si tu madre no te tuvo bajo legitimidad, eso no determina quién tú eres.
Lo que determina quién tú eres es lo que Dios dice acerca de ti. La Biblia dice que era un varón esforzado y valeroso, aunque era hijo de una ramera. Tu origen no determina tu futuro. Tu origen no determina hacia dónde Dios te lleva. Tu origen simplemente es una parte de tu historia, pero no es el final del guión de tu vida. Dios es quien escribe tu vida.